análisis que habíamos prometido, que tiene que ver con el luctuoso accidente de la explosión de la perfumería Pigmento, más que nada enfocando en el tema responsabilidad civil. Sabemos, ya en el mercado se conoce ahí en los foros, que Federación Patronal es la aseguradora de esta cadena de Pigmento. El consorcio estaba asegurado en Boston. Obviamente hay una tarea muy importante, relevante, que se va a hacer respecto a poder determinar exactamente las responsabilidades, la cadena de responsabilidades. No olvidemos que previamente a esa explosión hubo una intervención de una cuadrilla de Edesur, con lo cual también hay ahí algo a dilucidar. Pero, ¿por qué queríamos hacer hincapié en el tema de responsabilidad civil? Y vamos a poner como supuesto que efectivamente toda la responsabilidad recaiga en una mala instalación de pigmento, la acumulación de mercadería. No es nada raro, como algunos suponen, que una perfumería tenga alcohol o alcohol en gel. Lo ha tenido siempre. Los perfumes son a base de alcohol. También hay aerosoles que son muchas veces inflamables o incluso pueden ser afectados por una explosión y potenciar la magnitud. El tema tiene que ver con las coberturas que hay, y es distinto el análisis cuando uno tiene una cobertura integral que un todo riesgo operativo. Yo siempre recomiendo la mayor cobertura posible, y me refiero a amplitud, no solo a la suma asegurada en responsabilidad civil. Casos como esto nos hacen reflexionar sobre el tema de las sumas aseguradas, y fíjense qué cantidad de casos tenemos de riesgos en los cuales hay un local abajo y arriba hay un edificio. En mi caso, por ejemplo, debajo de nuestro edificio hay una colchonería. Así que imagínense temas como estos, cómo nos pone a cualquier propietario. ¿Por qué decía que es distinto? En un todo riesgo operativo, una cobertura que es la más amplia y la más adecuada cuando quiero cubrir los objetos, los bienes del asegurado, no tengo nada de responsabilidad civil. La todo riesgo operativo, normalmente las usuarias de mercado no tienen ninguna cobertura. ¿Qué es lo que no tendría un todo riesgo operativo? La RC Linderos adicional por incendio, que sí me da un integral. Yo siempre le digo a los colegas, ya sea integral de comercio, consorcio o industria, siempre hay que poner las dos, la RC Linderos y la RC comprensiva. Tienen diferencias desde ya, porque la RC comprensiva, a diferencia de la del ramo incendio, siempre te va a cubrir lesiones o muertes. Sabemos que la RC Linderos solamente cubre daños materiales. Pero hay un par de, yo no sé si llamarlo vacíos de cobertura, pero sí grises, porque la RC comprensiva, mejor dicho, las condiciones generales de responsabilidad civil, el inciso G dice daños a inmuebles vecinos por excavaciones o por un inmueble del asegurado. Y yo alguna vez pregunté, ¿qué corno quisieron decir con daños a un inmueble vecino por un inmueble del asegurado? Y la respuesta en aquel entonces de gente de la Cámara era porque no se quiere cubrir la parte de RC Linderos por incendio que debe ir por ese ramo. ¿Es lo mismo decir por un inmueble del asegurado a una explosión? Y yo creo que no. La realidad es que nosotros, cuando armamos la comprensiva, ese traje a medida que vamos haciendo con adicionales, el primer adicional que tiene, de hecho era obligatorio, no es que lo tenía que pedir, era obligatorio, era incendio, rayo, explosión, como en este caso, descargas eléctricas y escape de gas. Pero cuando yo incorporo ese adicional, no dejo sin efecto esa exclusión de daño a inmuebles vecinos, aunque entiendo que no debería jugar. Pero vuelvo sobre el tema, es como un gris, es como que dejé ahí un hilito abierto a algo que después puede tener problemas. Por eso, siempre mi recomendación, siempre, insisto, aunque lo vean en un combinado familiar donde no es la comprensiva sino una cobertura de hechos privados, siempre RC Linderos más RC comprensiva. Por eso está el problema del todo riesgo, que no te da la RC Linderos. Yo particularmente, en un caso que tengo cubierto un todo riesgo operativo muy grande, le agregué la RC comprensiva. ¿Qué le dije a la compañía? Que me da el todo riesgo. Como por esta cobertura no me podés dar RC Linderos, incorporámela en el texto acá. Cóbralo, ponele lo que se te ocurra, pero sacame esa exclusión de daños a inmuebles vecinos por excavaciones o por un inmueble del asegurado, para que no haya ninguna duda, ningún derecho al pataleo. Sabemos que acá justamente había una TRO
y había una RC comprensiva. Entendemos que están en buenas manos en la compañía que está y que no buscarán irse por algún vericueto con esta cláusula cuya redacción, copiada allá por el año 82, deja estas dudas. Así es, lo que sabemos que pudimos averiguar es que hay un todo riesgo operativo con una suma que creemos suficiente, hay una RC generosa, pero que en estos casos donde hay muertes y afectaciones de muchas personas seguramente que se va a quedar un poco corta. Sabemos que hay un seguro del consorcio que está en una compañía aseguradora, en la compañía Boston, que tiene una RC un tanto limitada para lo que podemos averiguar y para lo que consideramos debe tener un consorcio. Vos fijate que uno dice que una suma asegurada, se decía 20 millones, puede parecer suficiente, pero acá vas a tener de mínima la repetición que va a ser la póliza del consorcio contra el local, si en definitiva, como nosotros ponemos de suposición, es quien resulta culpable. Hablabas de las muertes, bueno, ahí tenés un tema, porque en realidad la RT paga y no repite, como sería un caso de un in itinere. Una cosa es el bombero llegando al cuartel en la otra cuadra, caminando y se le cae un cartel en la cabeza. Sí, un in itinere permite repetición, pero no el tema de la muerte en el propio acto de deber. Lo que sí va a recibir seguramente reclamo, por ejemplo, de las viudas, de lo que podría ser la indemnización en exceso, aquellas cosas que entiendan que corresponde a la reparación integral por responsabilidad civil y que no estén cubiertas por la RT. Así es, lo que se está esperando ahora es la pericia de bomberos. Hay gente que dice que puede estar un tema EDESUR dentro de este tema, otros mencionan a Metrogas, puede haber concausas en el acaecimiento de este siniestro, con lo cual es un siniestro que va a llevar algunos meses. Digamos, si hay buena voluntad y una pericia clara, 3-4 meses mínimo. Pero, y si no, bueno, el tiempo que se pongan de acuerdo. Fíjate el tema de la multiplicidad de consecuencias. Por ejemplo, tenés un local lindero, el de McDonald's, que más allá que, hasta diría, por suerte para el tema de indemnización, hoy prácticamente está operando en un nivel mínimo, pero hoy ese local seguramente no puede operar o no está haciendo el takeaway, etcétera, con lo cual también tiene un perjuicio. Puede haber algún otro en la cuadra. Es decir, sabemos que la responsabilidad civil es amplísima en las consecuencias y todos los que reclamen y puedan demostrar un daño tendrán su reparación. ¿Cuál es la enseñanza que puede quedar de un siniestro como este? Que un simple negocio de perfumería, en este caso, puede tener una afectación hacia terceros muy importante, con lo cual el productor profesional tiene que evaluar cada riesgo por la magnitud del siniestro que puede provocar, no solamente quedarse con lo físico, edificio, robo, contenido, incendio del contenido. Pensemos en la responsabilidad. Y recuerden, digamos, mi consejo profesional de tantos años de